Poner a tu disposición una red de distribuidores oficiales con cobertura en todo el país, que se superan día a día y están siempre cerca tuyo, rinde. En NK, todo lo que hacemos rinde. NK, impulsando la innovación. Habla con nosotros. En el campo, en tu oficina o en la nuestra, compartiendo unos mates, en una videollamada o con un simple mensaje de texto. Habla con nosotros y verás nuestra pasión por la agricultura y nuestra pasión por el éxito. Sabemos que es más que un trabajo, es más que un negocio, es un estilo de vida. Unas veces emocionante, otras veces gratificante, pero siempre desafiante. Habla con nosotros, porque queremos trabajar con vos y aprender sobre los desafíos que enfrentás día a día en tu mercado, en tu región, con tus cultivos. Habla con nosotros, porque queremos escuchar sobre tus experiencias, aprender de ellas y poder darte soluciones de protección de cultivos que hagan tu vida más fácil y mejoren tu negocio. Habla con nosotros, por una razón o por muchas otras, porque nosotros te escuchamos. Adama, escuchamos, aprendemos, solucionamos. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo le va a todos? ¿Todo bien? Primero quería comentarles que hace más de un mes que Santiago Morín, que es el asesor de Crea Posta de Espinillo, está preparando esta reunión y estaba por ser papá también. Se había jugado que iba a ser papá la semana pasada y bueno, no viene el niño, así que está contando los minutos, así que prefirió no estar. Y bueno, me llamó hace unos par de días y me dijo, bueno, vení vos. Así que para mí es todo un agrado estar con ustedes compartiendo estos lugares de intercambio, estos lugares de aprendizaje. Así que bueno, siempre es un placer estar acá. Hay muchas caras conocidas de muchos años. Yo le voy a contar, Alejandro nos contó con muchísima información y precisión todo lo que había pasado en la campaña pasada, cómo se planificó la campaña, las decisiones que se fueron tomando a la hora de implantar el cultivo, de cómo diseñarlos, tanto en la estrategia de fecha de siembra como de densidad y fertilización, híbridos y demás. Así que bueno, Alejandro estuvo contando bastante lo que pasó en la campaña pasada, con los pronósticos que había en ese momento. Y bueno, yo lo que me toca ahora es comentarles cómo estamos viendo la campaña que se está iniciando. Y qué tendríamos en cuenta, qué estaríamos mirando para tratar de que el cultivo rinda lo máximo posible y podamos recuperar un poquito de lo que se perdió de la campaña pasada. Bueno, como ya sabrán, el año es niño, o sea, ya todos los pronosticadores sale por todos lados. Falta que Alberto Fernández habla que es niño, porque todo el mundo va a la estación de servicio, va a la radio, va a todos lados, todo habla que es niño. Y el país está apostando que sea niño, así que ojalá que sea niño, porque si no vamos a estar complicados. Todos los modelos hablan que tanto del australiano, los americanos, de las universidades, el europeo, habla de las distintas probabilidades que sea niño, que las temperaturas del Pacífico estén por arriba de esos 0,5 grados, y eso correlaciona, y está recontraestudiado, que eso correlaciona muy bien con las precipitaciones. Que sea niño, hay que aumento de precipitaciones en nuestra zona. Pero
Pero bueno, todavía falta. Los pronósticos hablan que sea niño, la temperatura del Pacífico está aumentando. Ayer veía un informe de la bolsa de cereales de Rosario que hablaba de que, bueno, que pareciera que no va a ser tanto ese niño histórico, históricamente caliente, sino que va a ser más moderado. Hablaban de super niño, ahora lo están bajando. Bueno, yo creo que va a ser el boca de urna, ¿viste? De acá hasta que venga el verano. Van a ir cambiando, que subiendo, bajando, que si niño, que si llueve, que se va a retrasar el niño, que va... ¿Y por qué tan importante esto? Porque la situación histórica del año pasado con respecto a las precipitaciones, que fue un año totalmente, en muchos lugares históricamente con registros muy bajos, con 3 años ya de registro por debajo de la media, hace que la situación inicial sea muy complicada. Entonces, que cuándo se dé la lluvia y cómo se dé va a determinar mucho con el éxito del cultivo. Venimos de 3 años, desde el 2020 hasta el 23, con temperaturas del Pacífico por debajo de lo normal, muy por debajo. Me acerco, es hermosa la pantalla, pero el puntero no anda en esta situación. Aquí estamos por debajo de las temperaturas del Pacífico, y fíjense los años 2016-17, que esta fue cuando se inundó hoy venía por ruta 8 y me acordaba de todos esos bajos llenos de agua, todas las rutas cortadas y demás, fue en esta etapa. Hoy está todo seco. Venimos de esos 3 años de lluvia muy por debajo de lo normal y hace que los perfiles bajaron, las nampas bajaron, como contó Alejandro. Eso hace que el escenario... ¿Eso apunta? Ah, mira qué bien. El otro. No. Bueno. Vayamos un poquito a pensar un poquito la campaña. Entonces, la situación es que los perfiles están muy secos y desde el año 50 que hay registros, en realidad el Pacífico en los años 50 se pusieron boyas, ¿sí? Desde el año 50 tenemos registros de las temperaturas del Pacífico, por eso los registros de medición de las temperaturas arrancó en 1950. Tenemos 73 años de registro de temperaturas del Pacífico. Y yo lo que hice, tomé un análisis bastante básico y tomé los últimos 73 años de las lluvias de Escalante. Puede ser Escalante, puede ser Escalante, puede ser de donde quieran, de Venado Tuerto o de Marcos Juárez, que va a dar lo mismo o muy parecido. Si yo separo a 3 grupos de años, ¿sí? Yo separo los últimos 73 años en 3 grupos. En el grupo más bajo, en el medio y en el superior. En el grupo más bajo, de las lluvias de octubre a marzo, las del verano, yo tengo que de octubre a marzo, en el tercil inferior, llovió en la mediana, en el valor medio, 464 milímetros. Sabiendo que nosotros un cultivo de maíz consume arriba de 600 milímetros para que sea por arriba de 100 quintales, o una soja también de 4.000 kilos, tiene que consumir 400, claramente 1 de cada 3 años las lluvias del año no alcanzan para cubrir el cultivo, la demanda del cultivo. 1 de cada 3 años alcanza con lo justo, ¿sí? Bien rayero, y 1 de cada 3 años las precipitaciones son muy por arriba de lo que requiere el cultivo. Entonces tenemos 1 de cada 3 años que no alcanza. Entonces, ¿de dónde saca el agua si no llueve? De la reserva que hay en el suelo. En este caso, en los años del medio, la lluvia es muy parecida a la que consume el cultivo, pero bueno, en algún momento puede llegar un poco más tarde la lluvia y necesita el agua del cultivo, del suelo. Y en este caso particular, las lluvias son muy, muy abundantes y ya la reserva que hay en el suelo ya deja de ser un poquito menos, ya deja de ser importante porque en realidad llueve mucho más de lo que requiere el cultivo. Entonces,
en este análisis es muy fácil. Digamos, viene año niño, llueve por arriba de lo que requiere el cultivo, entonces el agua del perfil, el agua en el suelo no es importante. Entonces año niño, llueve por arriba. Entonces, básicamente dijimos, bueno, a ver, esos años húmedos, de los últimos 24 años de año húmedo que hice ahí, 24 años húmedos, ¿qué fueron? Esos años húmedos fueron 11, o sea, el 50% de esos años fueron niños. Y el otro 50% de los años no fueron niños. Fueron neutro y niña, ¿sí? ¿Me siguen o no? Solamente los veo, ¿sí? Y hubo años secos, un 20%, que fueron niños. ¿Sí? Entonces, que sea niño, yo, un análisis bastante básico, sencillo, digo, bueno, a ver, los años niños, ¿fueron todos llovedores? No. ¿Sí? Está claro que hubo años niños que fueron secos. Y hubo años niños que fueron tirando a la media. Casi un 30% de los años que fueron niños fueron parecidos a la media. No fueron abundantemente llovedores. Entonces, claramente, nosotros necesitamos este año que sea por arriba de la media, porque si llueve la media no nos alcanza. Entonces, la primera mensaje que le quiero dejar, ojo, tengan cuidado con el mensaje niño, que va a llover todo, porque si esas lluvias pueden ser parecidas a lo normal, o un poquito por arriba, o llueva un poquito tarde, puede ser que nos encontremos en una situación en lugares puntuales de que tengamos déficit de agua. Modelos un poquito más complejos, que esto lo hace la Universidad de Columbia, que hace informes pronósticos trimestrales. Tenemos 3 tipos de pronósticos, de corto plazo a 5 o 6 días. ¿Sí? El que miran todo con el celular, 5 o 6 días. El WinGuru, todo el servicio meteorológico, son bastante precisos. Tienen un 90% de... A 3 días sabemos con bastante precisión cuál es, o a 5 días cuál va a ser el clima. Después tenemos pronósticos a mediano plazo, 2-3 meses, que son este tipo de pronósticos, y después tenemos pronósticos a largo plazo, que ya son estacionales, y eso habla del niño, de la niña y demás. Esto es un pronóstico, el niño-niña son pronósticos ya estacionales, de varios meses. Estos son de 2-3 meses, medio rango. ¿Qué nos dice este pronóstico de la universidad? Que estos pronósticos tienen en cuenta la temperatura del Pacífico, los mares y demás, y nos dice que agosto, septiembre, octubre, naranjita va a estar por debajo de lo normal. ¿Sí? Por eso fuimos bastante precavidos también en la hora de sembrar trigo, decir, mirá, tenemos poco perfil y viene el niño, bueno, pero por ahora, hasta agosto, septiembre, no pareciera. Digo no pareciera porque estos pronósticos son pronósticos, ¿sí? No tienen, le pueden errar. Si nos vamos a octubre, ya entrada la primavera, nos dice que Uruguay puede, ya necesitan agua para tomar ahí en Montevideo. Octubre cercana a la media, pero puede ser todavía, no estaría llegando el niño. Ya imaginemos que en octubre ya el maíz estaba implantado, un maíz temprano en septiembre, ya está implantado, está en B6, estamos refertilizando, todavía no estaría llegando el agua. Y recién para noviembre podría estar llegando el agua, pero no con, por lo menos estos modelos, hasta ahora la información que tenemos, no nos está marcando fuerte, por lo menos al oeste. Sí para el este, pero no tanto para la zona núclea donde estamos nosotros acá. Entonces, el niño está, sabemos que hay probabilidades de que llueva por arriba de la media. Las probabilidades de que sea un año seco son muy bajas, pero todavía no tenemos claro de que realmente no es una probabilidad. Entonces, cuidado
con los mensajes, con la información que llega, con la gente que habla, porque la situación inicial es extremadamente seca y si se demora un poco el agua podemos estar complicados. Lo que más me gustó de estas fotos es Brasil. Brasil, la verdad que ojalá que no le llueva porque nos vendría muy bien, porque si no nos pasa por arriba. Llegan a clavar otros 150 millones de toneladas de maíz, de soja, no tenemos que caer a otra cosa. En agosto, Brasil, esto es Mato Grosso por acá, arriba Bolivia. En agosto ellos empiezan a sembrar soja. Agosto, septiembre, octubre. Ojalá que se cumpla el pronóstico. El año pasado, hasta ahí hablábamos de probabilidad, de pronóstico, de cómo puede venir el año. El año pasado, a esta altura del año, en junio, veíamos que los perfiles estaban bastante bien. Eso nos animó a hacer bastante trigo, se hizo bastante trigo. Se bajó un poquito el área, pero se sembró bastante trigo. Esta era la situación hace un año atrás. Como verán ahora, la situación actual, hubo lluvias, Entre Ríos estaba muy bien. Los trigos deben ser los únicos trigos que están bastante bien en Entre Ríos, donde se sembró área norte de Santa Fe, centro de Santa Fe también, pero bueno, ustedes tendrán claro que acá no se sembró trigo. Los perfiles están históricamente secos, 40% de humedad. Tengo datos de agua útil, de los lotes, encontrar perfiles de agua útil con 0. A mí me pasan algunos clientes, me pasaron perfiles de agua útil y decir, bueno, condiciones donde el cultivo se secó y no llovió nunca más, y hoy tenés perfiles secos. Faltan 300 milímetros, 400 milímetros de agua en los suelos. A mayo del año pasado, esto es dato real de análisis suelo, datos del año pasado, del CREA Armstrong Montedoca, Posta Pinillo y el Abrojo, nos mostraba que hace un año atrás, en la siembra de trigo, teníamos alrededor de 200 milímetros en promedio en datos de agua útil. ¿Sí? Con esos perfiles se hicieron trigo. En septiembre, en los lotes que fueron a maíz, que normalmente son los de trigo-soja, porque los lotes que van a trigo son los de soja de primera. Los que vienen trigo-soja normalmente vienen con menor perfil, porque el consumo de un trigo-soja es mucho mayor que el de soja de temprana. Los maíces tempranos estaban con esto, 150 milímetros, eso es 50% de agua útil. A esta altura, a mayo, para hacer trigo, los análisis que hay de esta zona están por debajo están casi 50, 60 milímetros que el año pasado, ¿sí? Y eso es realmente es bajo, muy bajo. Los perfiles para este año, comparado a años anteriores, son realmente bastante secos. Lo dice Madoni, lo decimos todos los asesores que estamos acá involucrados en la mesa. Una de las pocas herramientas que tenemos bajo estas situaciones es, desde abril hasta agosto, hasta septiembre, acumulamos todas estas lluvias para la siembra de maíz. Si nosotros atrasamos la fecha de siembra hacia finales de noviembre, diciembre, podemos capturar toda la lluvia primavera para que sea la reserva. ¿Cuánta agua es eso? Y mirá, si del 1 de abril empiezo a contar las precipitaciones, para una fecha de septiembre yo acumulo más o menos 200 milímetros. No llovió eso, por lo menos ya pasó y no está lloviendo. Y hay que ver que llueve en julio y agosto, faltan 2 meses para la fecha de maíz temprano. Probablemente no lleguemos a esos 200 milímetros. Y la única que nos quedaría es esperar a ver cuándo llega la lluvia y cómo llega la lluvia. O sea, la probabilidad media en diciembre para Venado Tuerto es de ya de 460 milímetros de poder recargar un poco el perfil para poder sembrar maíz temprano. Esto lo digo para maíz temprano, y si no llueve también se lo voy a decir para soja, digamos, ¿no? Porque la soja también necesita agua para rendir. O sea, el mismo mensaje es para dos cultivos. Entonces, está claro que ustedes ya lo saben, lo tienen muy claro, que en realidad demorar la fecha de siembra de maíz para recargar el perfil es una de las herramientas, creo que la más importante
para hacer el cultivo de maíz bastante más seguro y no ver todo, y sembrar el maíz y estar mirando todo el día el pronóstico. Yo creo que el año pasado habré mirado 3 o 4 veces el pronóstico por día, digamos, una cosa. Actualizar. El IR era actualizar. Seguramente a ustedes le han pasado lo mismo. Bueno, un poquito de cálculos en qué nos basamos para decir este mensaje. Básicamente, si estamos en Marco Juárez con un agua útil un 80% a los 2 metros, tenemos 280 milímetros de agua útil. Esto es lo que pasa con un cultivo. El cultivo toma agua, que es la evapotranspiración que necesita, la demanda que tiene, y las lluvias son la oferta. Esto es lo que pasa en el suelo simulado, un balance hídrico básico que estudiamos nosotros en la facultad. Si nosotros sembramos en septiembre, el periodo crítico pasa del 15 de noviembre al 20 de diciembre, mediados de noviembre, mediados de diciembre, 50% de agua útil. ¿Qué es esa línea 50% de agua útil? 50% de agua útil, me acuerdo cuando Héctor Baigorri me decía, cuando vos vas por la ruta y estás en verano, enero, y está el cultivo está la soja, y vos ves que el mediodía la soja se estresa y a la noche a la tardecita se recupera, bueno, ese cultivo está en un suelo de 50% de agua útil, ¿sí? En esos momentos, un perfil de un 50% de agua útil, el cultivo no crece. Ya lo estudiamos en ecofisiología, el primer signo de estrés hídrico que hace la planta no puede crecer, no puede elongar sus células, entonces no crece. Entonces empieza a entrar en estado de empezar a resistir, empieza a tirar todas sus señales para que la planta diga, bueno, se viene un periodo de seca, nos crezcamos, larguemos las hojas de abajo, bajemos el área foliar, tratemos de conservar el agua. Eso es lo que hace el cultivo. Por eso, tener 50% de agua no es, tengo la mitad, vamos bien. No, 50%, ya empezamos a estar complicados. Nuestro nivel, un nivel bueno de agua es un 80%, ¿sí? Así que bueno, este cultivo simulado en mitad de periodo crítico, esta simulación para este año particular, llegamos al periodo crítico con un 50%, bajó, después hubo lluvia, recuperó. Más o menos es un cultivo que no tuvo grandes problemas. Ese es un año particular. Si nosotros simulamos varios años, vemos que si hubiésemos salido con un 80% de agua útil, tenemos algunos años particulares que pasaron el periodo crítico por debajo, pero no muy por debajo, y muchos por arriba, ¿no? Estos son para toda una serie de años. Así se comporta el agua en el suelo cuando crece el cultivo. En casos, si vamos a una situación un poquito más complicada, como por ahí pasó el año pasado, que teníamos 60% de agua útil, eso es lo que sucede. El periodo, arrancamos con menos agua al inicio y muchos años bajamos muy por debajo de lugares de estrés muy marcados. Muchos años entramos en el periodo crítico de estrés marcado. Acá le marco la línea negra. ¿Cuál fue? El año pasado, claro, sí. Esta línea negra, ¿sí? Que arrancamos con un 60% de agua útil, no llovió, el cultivo consumió, se fue quedando cada vez menos. Y no solamente fue periodo estrés en polinización. Estar en estrés en periodo crítico es falta de polinización mala. Y ahora también sabemos, y lo tenemos bastante claro, que mucho del rendimiento de maíz es en el peso de grano. Y tener estrés hídrico en llenado de granos hace que no solamente tenemos pesos muy livianos de maíz. Hoy te digo que hoy el periodo crítico yo lo alargaría un poco más, porque el peso de granos está siendo bastante importante, más cuando tenemos rendimiento de arriba de 100 quintales.
Esto fue el año pasado. Como verán, históricamente fue el año, uno de los peores años. Igualmente, habíamos arrancado en la zona de Marco Juárez, el sudeste de Córdoba, hubo alguna oportunidad de siembra y se sembró en algunos lugares lotes elegidos y no fue mal el cultivo de maíz, rindió 80, 90 quintales en algunos casos, 70, no hubo catástrofe, hubo muy pocos lotes, solamente los lotes rindió 20 quintales fueron los que no estaban en condiciones de sembrar en esa fecha. No fue tan malo, fue muy malo, pero no tan malo. Pudieron lograr un rendimiento más o menos aceptable en esa zona. Los años niños con agua útil 60%, solamente rescato los años niños, a ver qué pasaría. Si yo arranco con un 60% de agua útil, 60%, 200 milímetros, ustedes verán que en los periodos críticos hay pocos años donde yo estoy por arriba del 50% de esos periodos críticos. ¿Sí? En los años niños, que supuestamente son los llovedores, partiendo de 60% de agua útil. Partiendo con 40% de agua útil, que son la mayoría de los lotes que estamos hoy, como verán, las lluvias no logran, el cultivo empieza a demandar agua, lo que llueve lo consume y nunca recupera ese buen estado de suelo con perfil. Y ante cualquier lluvia que erramos, pasó de largo, no dejó nada, dejó 10 milímetros, se pueden llegar a marcar. Como verán, los años niños, ven cómo recupera al final. Eso significa que, bueno, sigue lloviendo y cuando está terminando el cultivo, recupera. Entonces, una de las estrategias para años con 40% de agua útil, si yo siembro el 10 de diciembre, pongo el periodo crítico bastante más tarde, como verán, tengo muy pocas probabilidades de ese cultivo tenga algún estrés hídrico, muy pocas, bajo mucho riesgo del cultivo. Tengo otros problemas, la fecha tardía, o sea, las malezas, la humedad de cosecha, ya lo sabemos. El costo financiero de no cosechar un maíz en marzo y cosecharlo en... Pero bueno, el caso del riesgo productivo lo bajo mucho. Eso es modelizando de alguna manera lo que pasa en el suelo del agua. Los modelos de simulación agronómicos, en su rutina de agua, tienen los rendimientos los simula de la misma manera. Claramente que para venado tuerto, estas son simulaciones para venado tuerto, como verán claramente, si yo arranco con un 20% de agua útil, el 15 de septiembre tendré 9.000 kilos en promedio. No, acá no está la variabilidad, pero si yo arranco con perfiles cargados, estoy en el potencial. Si yo atraso la fecha de siembra para todos los años, el riesgo baja, el promedio de rendimiento sube a valores. Esto es simulado, ¿sí? 120, 140 son modelos de simulación. No tiene en cuenta ningún tipo de plaga, no tiene problema de estar bien fertilizado. Solamente lo que se corre es el tema hídrico del suelo. Es muy difícil hacer ensayos de agua útil en los suelos, altamente. El INTA lo hace, tiene que estar todo muy controlado. Entonces, los modelos de simulación son la herramienta que nosotros tenemos los técnicos para tratar de entender cómo funciona el tema del cultivo con los distintos estrés, agua útil y demás. O sea, lo dice el modelo, lo dice la simulación. De alguna manera queremos dejar el mensaje bastante claro de que tengan cuidado con el mensaje de que va a llover. Los perfiles están realmente históricamente secos y puede llegar a ser complicado si no llueve. Bien. El año pasado vamos un poquito a la red de maíz, dejamos un poquito del tema de agua, pronóstico, vamos a ver un poquito qué pasó con la red de maíz que todos los años debe ser la red de maíz histórica más vieja de la historia. 23, yo cuando todavía no era asesor ya estaba, así que
es más vieja que yo, así que 23 años. Es una fuente de información importantísima que todos los productores esperamos ansiosamente la información que nos da la red para tomar la mejor decisión de qué híbrido sembrar y qué adaptabilidad y dónde se comportan mejor esos híbridos. Históricamente este año fue, como saben, hubo lugares que hacia el sur de Venado, General López para abajo, no hubo ni siquiera condición de tener una oportunidad de siembra, entonces todos esos ensayos se perdieron. Se pudieron sembrar lo del oeste, lo del sudeste de Córdoba y lo del centro de Santa Fe. En algún caso, como verán, la mayoría de lo que están al oeste tuvieron buenos rendimientos, los ensayos sí, en Alejo Ledesma, bueno, en Los Cardos llovió, Valdicera, Montehuey y Viamonte. Tuvieron todos estos 4 que están acá, tuvieron rendimiento de 8.000 kilos, 9.000 kilos, y Los Cardos. El resto de las localidades, bastante complicado, Chilibrosте, Crucellas, Pujato y Colonia Medici, con rendimientos de 3.000, 2.000, 4.000 kilos, reflejo de lo que fue la campaña. Entonces el análisis de estos híbridos, de estos materiales, lo vamos a dividir en dos, en los ambientes más o menos aceptables, promedio, de 8.000, 9.000 kilos, y lo que fue realmente ambientes muy restrictivos, para poder compararlo porque había ambientes muy distintos. No voy a entrar en detalle, entran a la página creasurdesantafe.com.ar, está la red, mírenlo con detalle. Básicamente le quiero decir, esta información está. Material de BAF, no veo bien, pero bueno, 73-49 creo que era. Anduvo mejor en los ambientes buenos. 72-08 de Decalp y 73-03. Fueron los materiales que se más destacaron en los ambientes más o menos medios. Y los ambientes de menor productividad, lo que tuvieron muchísimo estrés hídrico, SPS 2743 fue el que se destacó, y después Pioneer 2021 fue el segundo que se destacó. Tengan todo el tiempo, entren a la página, no solamente está esa información, sino está la red de soja, la red de trigo del año pasado, hay un montón de información, pueden entrar, nosotros tenemos toda esa información colgada y lo usamos muchísimo. Bueno, márgenes proyectados. Vamos cerrando la charla con los últimos mensajes. Nosotros en el CREA siempre tratamos de ver lo que hacemos productivamente, ponerle un número y ver realmente qué nos conviene, tratar de ver cuál es el cultivo más rentable, dónde podemos sacar más provecho. Lo primero que podemos ver en este gráfico es que esto es la relación soja-maíz, la relación de soja-maíz. Nosotros tenemos bien claro que cuando la relación de maíz, el maíz es un 60% del valor de la soja, nos conviene hacer maíz. Nos conviene hacer maíz por nuestra productividad, nos conviene hacer maíz. Cuando está por debajo del 60, entre el 60 y el 55, da más o menos lo mismo. Cuando ya se tira más a 50% el precio del maíz, el 50% es de la soja, el 50%, ya conviene hacer soja. Si vamos a un disponible de hoy, que la soja vale, no sé, 9.500 y el maíz vale 47.000 pesos, vemos que estamos en el 50%. ¿Sí? Está la relación hoy está para soja, además del dólar soja y el mercado del mercado cerrado de maíz y demás. En la época de Cristina, que estaban las exportaciones cerradas de maíz, claramente había una relación favorable para hacer soja. En los años 2016, 17, 18, cuando subió Macri, sacó las retenciones de maíz y trigo, dejó un 23% para soja, o un poquito más era, convino de alguna manera hacer maíz.
y veníamos muy bien con la relación maíz. El año pasado el maíz había tenido muy buena, una relación histórica de 0,7. Y este año, y más con el informe de la semana pasada de Luzda, donde el área de maíz aumentó y la de soja bajó, hizo que se cayera como un piano la relación y hoy estemos por debajo del 60%, en un 55%. Hoy están bastante más, las relaciones de precios están bastante más parecidas y en algunos casos a favor de soja. Esto hablamos de relaciones de precio, cómo se mueven y a la hora de tomar decisión de qué cultivo hago, dónde lo hago y cómo lo hago, cómo tomo la decisión, y eso para nosotros es importante. Vamos al resultado, al margen, cuánta billulla nos queda después de hacer el cultivo. Estos son márgenes brutos sin alquileres. ¿Por qué pusimos sin alquileres? Porque básicamente cada uno de ustedes tiene un alquiler que paga o no se paga alquiler, en realidad es campo propio, entonces para no entrar en confusión, ustedes le pondrán los dólares que pagan de alquileres. Para un maíz, para un maíz de 80 quintales, un precio de maíz de $186. Con como es de 80 quintales, bajamos la oferta de N y bajamos la densidad de planta para lograr este objetivo de maíz, tenemos este ingreso, este gasto de comercialización, y nos queda simulado $700 por hectárea antes de alquiler. En el caso de un maíz promedio, esto es una situación de un maíz que 80 quintales que sabemos que no está en todo su potencial, que le falta agua o un ambiente de menor calidad. En los ambientes medios, promedio de los lotes, 105 quintales, aumentamos la N, aumentamos la densidad, nos deja $900 de margen antes de alquileres. Y en ambientes de altísima productividad, campo con napa, fertilizaciones, levantamos la fertilización, levantamos la densidad, nos deja este ingreso y nos da $1.200 por hectárea de margen, ¿sí? ¿Qué nos pasa? Que si nosotros tenemos un perfil con agua que no llegamos a los 100 quintales, 105 quintales, porque el perfil no está, y tenemos el riesgo de correr con 80 quintales, si no vamos a un maíz tardío, levantamos de 80 quintales, lo levantamos a 100 quintales, el maíz de julio vale $172, vale $15 menos que abril. Bajamos un poquito la fertilización por la oferta de N y mantenemos la densidad de maíz, que es un maíz medio. Podemos levantar a $50, $60 el margen pasando a tardío. Y también, bueno, teniendo en cuenta también los mayores gastos de comercialización, fíjense, 16%. O sea, es una estrategia que nos da seguridad a la hora de... Sabemos que nos va a dar mucho más seguridad a la hora de implantar el cultivo. Y en el caso de la soja, de 40 quintales, que es más o menos el promedio que tenemos para maíces de 100, con $339 de mayo 24, nos estaría dando $970 como eran. Cuando hacíamos los números estos otros años, nos daba mucho más a favor en maíz que en soja. Hoy la soja, con la relación de precios, está un poquito erosionando el margen del maíz. Otras cositas, y voy terminando con algunas cosas, con algunos detalles que están apareciendo en los lotes particulares. La cantidad de nitrógeno, muchos lotes fertilizaron el año pasado, le pusieron nitrógeno, no llovió, no rindió nada. Bueno, entonces, viendo el agua útil, viendo la cantidad de disponibilidad de nitrógenos, vemos que el maíz del año pasado con el antecesor maíz del año pasado, esto es el antecesor maíz del año pasado, que normalmente son lotes que van a trigo, ¿sí? Que se hace trigo sobre maíz, tenían 40 kilos de nitrógeno a la siembra de trigo. Este año, los lotes de maíz que salieron este año y que pueden ir a soja, se hicieron análisis y tenían casi 20 kilos más de nitrógeno en el suelo, que le sobró al maíz con respecto al año pasado. Los lotes
los lotes que salen de soja este año, el año pasado tenían un poquito más de nitrógeno y este año tienen bastante más nitrógeno, ¿sí? Entonces, el mensaje de esto es, como nunca, hagan análisis de nitratos previo a la siembra. Se pueden encontrar con valores de nitrógeno de nitratos por arriba de otros años, y eso nos daría, si nosotros ajustamos los niveles de fertilización, tenemos mayor cantidad de nitrógeno, eso podría llegar a bajar la cantidad de nitrógeno que deberíamos usar este año. Todo suma bajar un poquito la inversión en un margen que no estaría siendo tan bueno con los valores actuales de precios. Tanto Adrián Robea como Franco Permillet del CREA Sesión y Prodelina están viendo lo mismo. En verde, en lo que es el año pasado, el maíz temprano tenía 85 kilos y ahora el antecesor maíz temprano está teniendo el doble. Los lotes están teniendo el doble de cantidad de nitrógeno que años anteriores. Por supuesto fue un año, todo el nitrógeno que vienen poniendo en los últimos años, más lo que se puso el año pasado y no se cosechó nada, algo de eso está ahí, algo, ¿sí? Pero la recomendación es, vayan con su técnico, analicen los lotes, hagan nitratos, se pueden encontrar con una sorpresa buena de tener algo de nitrógeno en el suelo, por arriba de la media. Y voy cerrando con las conclusiones y atando, para que se quede el mensaje bien claro. Aún más allá de todos los mensajes que llueve, qué sé yo, del niño, no salimos de la sequía. Seguimos en sequía. Si ustedes van por la ruta, se van a dar cuenta que seguimos en sequía, porque están todas las lagunas todas secas. Los amantes de Kaiser que iban a la laguna a hacer, no sé si se tienen que ir hasta el río, porque acá no hay agua. Era muy común ahí en Canal ver a los amigos de Kaiser haciendo kite, no están más. Se van a otro lado. Tienen que viajar más. Retrasar la fecha de siembra para recargar agua, incluso en esos buenos ambientes, es la recomendación que pensamos. Tengan cuidado, hagan análisis de agua, miren los pronósticos. Todavía no salimos de la sequía. Ojalá salgamos. Maíces tardíos se pueden apuntar tranquilamente a 100 quintales. Nosotros tenemos en ambientes buenos arriba de 115 quintales, 120 quintales, potenciales 140 quintales de maíz de diciembre, lo podemos sacar tranquilamente. Ténganle confianza. Medir agua útil, medir nitrógeno para ajustar los costos. ¿Sí? Medir nitrógeno puede ser una variable que nos puede estar ayudando. Y la relación hoy para soja empieza a ser un poquito más favorable para maíz. Estén atentos a eso. Cambia todos los días. Mañana sale un informe de duda, no llueve, y eso puede llegar a cambiar. Y empezamos a tener altos rinden diferencia de nuevos, porque ya el mercado compró que va a ser niño, que va a llover y demás, entonces ya los precios empiezan a bajar y eso hace que tengamos que ser más eficientes produciendo y teniendo en cuenta. Por último, quería agradecer yo soy ex asesor del CREA Montemaíz después de 18 años. Sí, Sacha está allá atrás. Así que son hermosos lugares de intercambio los grupos CREAS. Y bueno, yo dejo de ser asesor después de 18 años y me llevo infinidad de amigos. Así que bueno, gracias. Un abrazo grande. Hasta luego.